¿Qué tal? ¿Cómo estáis, towanderos? Towanda, buenos días por la mañana y fuerza. Y os traigo aquí cosa buena de la buena. Como ya no sé si sabéis, pero bueno, no importa. Voy a presentar a Gabriel Gorce, medallista, que soy disléxica, lo recordar, paraolímpica, paraolímpico y mentor de alto rendimiento. En particular, mi mentor, el que me da patada en el culo todos los días para que haga mi trabajo y no, no me quede ahí parada y procrastinando. Así que le damos la bienvenida. Buenos días, Gabriel, ¿cómo estás? Cuéntanos. Pues muy bien, Towanda, te veo súper animadísima y la gente pues ya viéndote a ti ya me imagino de qué palo va tu comunidad, así que súper contento de estar por aquí y con ganas de compartir con la gente y contigo. Bueno, pues cuéntanos. Yo he hecho una micro presentación, pero ahora preséntate tú. Tienes todo el micrófono para ti. Bueno, ¿quién es Gabriel? Pues Gabriel es un ser humano, un ser humano. Gabriel es un ser humano que un día dijo... Pues, ¿será que igual la vida que me han contado igual es solo una pequeña parte de la vida verdadera que hay ahí fuera? Y bueno, Gabriel es una persona muy inquieta. No podríamos hablar pues eso, como has dicho, ¿no? El tema deportivo, de todos los viajes que he hecho, tantos países que he visitado. Antes de los 26 años ya había visitado medio mundo, desde Canadá hasta Nueva Zelanda, pasando por Corea, Chile, Andorra, Suiza, Austria, bueno, Estados Unidos, Francia, Suecia, Rusia, en fin, un montón de países y todo por cumplir un sueño que era pues ese, de convertirme en deportista de alto rendimiento y pues gracias a, supongo que es la constancia, ¿no? Algo que necesita mucha gente hoy en día por lo que vemos, ¿no? Pues conseguí ese resultado, ¿no? Pero bueno, a mí siempre me gusta mucho hablar de la autorrealización, ya lo sabes tú. Y es como, pues hoy por hoy, me dedico a ayudar a las personas a eso, ¿no? A ayudar a otros, a ayudar a otros, a que esos ayuden a otros a través de su talento, como lo has conseguido hacer tú estás viviendo de ello, estás con ello y la verdad es que, bueno, pues ya lo sabes, Lola, yo estoy súper contento de ayudarte y sobre todo de que podamos arrojar un poco de luz sobre qué es esto de trabajarte la mentalidad, de utilizar el alto rendimiento a tu favor, bueno, de emprender, ¿no? Y de sentirte autorrealizado y encima que te paguen por ello, que eso yo creo que es el sueño de prácticamente cualquier ser humano, ¿no? Así que bueno, Efectivamente, en, es el sueño de todos los seres humanos. Eh, no lo hemos dicho, pero él es un medallista de esquí, de algún tipo de esquí espacial. Cierto, cierto. Sí, el deporte es esquí. Es esquí alpino, que básicamente es esto que la gente conoce, que es esto de bajar por la montaña y pasar por los palitos y las banderas a mucha velocidad. En algunos casos alcanzando más de 120 kilómetros por hora. Y como digo yo siempre, pues es lo que más me enseñó a tomar decisiones en milésimas de segundo. Muy bien, muy bien. Bueno, háblanos del alto rendimiento ahora en el emprendimiento, en el sector que tú te mueves como mentor. Pues mira, lo primero, para ponernos en contexto, yo diferencio siempre cuatro tipos de rendimiento. Y esto lo voy a trasladar a la idea de hoy por hoy, cómo está el patio, ¿no? Como tú ya sabes. Eh, Hay mucha gente, y este es el primer nivel, ¿no? Hay mucha gente que se mueve en un nivel amateur y no lo saben. Hablamos de personas que se meten en esto de emprender porque lo han escuchado por algún vídeo o algún sitio, ¿no? De que parece que ahora emprender es cosa de todos. Y esto, hay mucha gente que se lo toma como de afición, es decir, igual que cuando salen a correr, pero tampoco tienen ninguna pretensión de competir, pues para mí eso es un nivel amateur, es un hobby, simplemente es un hobby, y en el peor de los casos, en ocasiones es un hobby que te genera gasto y todo. ¿Por qué? Pues porque es un hobby
que no rentabilizas, pero que, bueno, crees o aspiras a dedicarte a ello, pero no te lo tomas realmente en serio, ¿no? Después hay otro nivel que es el semiprofesional, que ya son personas que están tomándoselo un poco más en serio que el amateur, obviamente, pero todavía no consideran que sea una actividad como para decir, pues vivo de ello o quiero vivir de ello, ¿vale? Siempre lo asocio con el deporte, es como esos deportistas que, pues sí, entrenan, hacen cositas un poquito más serias y de vez en cuando se presentan a alguna competición, pero sin mayor pretensión, ¿no? Eso es un poco lo que yo también he visto en el mundo del emprendimiento, pues que hay mucho emprendedor, mucho terapeuta, coach, bueno, speaker, mentor, que sí, que ve, que hace cursos, que va a eventos, que se forma, pero al final, pues no, a la hora de la verdad, ¿no? Cuando toca vender, cuando toca ofrecer tu ayuda, cuando toca darte valor, pues eso, trabajar con clientes, etcétera, hacer estrategias, lanzamientos, pues se achican y no, realmente es como parece como si fuera un juego, ¿no? Como si tuvieran que negociar esto, ¿no? Y después tenemos el profesional, ¿no? El profesional es ese perfil de persona que sí que se lo toma en serio, que sí que compite, digámoslo así, que trabaja, que se desarrolla su proyecto, que ayuda a clientes, ¿no? Pero, pues tiene una contrapartida que es que no da más allá de eso. Es decir, es un perfil muy cumplidor, ¿no? Hoy en día vemos a muchos emprendedores o muchos profesionales que se limitan a hacer lo que se dice que hay que hacer y ya está, y no rompen tablas. No rompen la tabla, no, pues eso, no rompen las marcas, ¿no? Como en una maratón. ¿Por qué? Pues porque como ya están cumpliendo, pues ya está. Y después Y tenemos el alto eso, rendimiento. perdona que te interrumpa, eso sería, por ejemplo, el 80% de la masa de emprendedoras, de la cantidad de personas que emprenden. Pues ¿O, a tú, ver, o cómo dividirías tú los porcentajes? bueno, pues si tratamos de dividir en porcentajes, podría decir que el amateur, yo creo que es aproximado esto más o menos. Sí, bueno, es un poco así a dedo, no, no tenemos datos así de un estudio de Harvard. No, no, tampoco hace falta. No, pero el tema es que quizás el amateur podría ser un 20, un 30, una cosa así, ¿vale? El amateur yo te diría que un 20, porque lo bueno para los profesionales o para los que vamos en serio con esto, pues el amateur no es un perfil que genere una amenaza en el sector, no, no, para mí no genera mucho intrusismo, entonces, porque es un perfil que ya se le ve el amateur, entonces tampoco es alguien a quien se le vaya a buscar. Y bueno, ese ya lo dejamos aparte, ¿no? Más o menos un 20%. Luego tenemos el semiprofesional, que ese, pues sí, yo le sumaría quizá otro 20, ¿no? Porque al final también están ahí. Sí, un 15, un 20, una cosa así. Y luego el resto, prácticamente el resto, es el profesional. ¿Y qué le queda al alto rendimiento? Un 5%, como mucho. Como mucho. Igual hasta me paso, ¿vale? Pero bueno, por redondear, sería más o menos eso, un 55 de profesionales y un 5% restante ahí de alto rendimiento. Más o menos por ahí andaría. Vale, cuéntanos el alto rendimiento que ya yo te he palado ahí, perdona. Claro, claro. El alto rendimiento es, sí que hay algunos perfiles que están en ese modo y lo voy a explicar un poquito para que se entienda. El alto rendimiento es un estado más bien pasajero, no permanente. ¿Por qué? Pues porque el alto rendimiento también desgasta, ¿no? Pero el alto rendimiento, ¿a qué hace referencia? Bueno, pues hace referencia a esos perfiles de emprendedores, de profesionales que no se conforman simplemente con la media, con el promedio, sino que en ocasiones, cuando lo ven necesario, cuando lo ven propicio, pues dan más de lo que se espera, se la juegan más, arriesgan más, salen de su zona de confort. O sea, principalmente es ese perfil el que, de hecho, es referente. O sea, los referentes de hoy en día mayormente son personas que viven en el alto rendimiento. ¿Por qué? Porque si no, no se diferenciarían. Porque harían lo del promedio y entonces pues estarían donde está la mayoría. Por lo tanto, el alto rendimiento, ahí tienes a un Rafa Nadal, ahí tienes a un Djokovic, ahí tienes a un Jordan, ahí tienes a bueno, cualquier deportista que se nos pueda ocurrir, pues ahí tienes a un Tony Robbins, ahí tienes a mucha gente, ¿vale? Cualquier nombre nos serviría de referentes que conocemos. Ahí sería personas que se mueven en alto rendimiento. ¿Por qué? Porque cuando tú les ves funcionar,
parece que hacen lo del promedio, parece que son profesionales y ya está, pero hay momentos muy puntuales, y esto es la clave que yo he visto, ¿no? Es cuando una persona no se conforma con lo que incluso su propio mentor le dice, ¿no? A mí, pues yo he tenido mentores y yo cuando me decían cosas, yo al final digo, no me conformo con esto. Y había una frase que me decía muchas veces mi entrenador que era, Gabriel, tienes que tener siempre claro que cuando tú hagas 10 repeticiones en el gimnasio, siempre habrá una persona en la otra punta del mundo que hará una más que tú. Esta frase, tanto si fuera verdad como si no, fue una frase que me caló y fue como una filosofía, era una declaración de intenciones, porque era como, ponte a hacer, Gabriel. O sea, siempre va a haber alguien que va a hacer menos que tú también, pero siempre va a haber alguien que va a hacer más que tú. Entonces, si tú eres el que hace más, siempre estarás por encima de la media y por lo tanto elevarás tus estándares. Para mí eso también es el alto rendimiento, elevar los estándares de vida y de tu negocio. Muy bien. ¿Y dónde nos recomiendas estar? ¿Dónde nos recomiendas que estemos? Bueno, en esos cuatro rangos, yo creo que si estamos hablando con personas que quieren vivir de su propósito, les cueste lo que les cueste, yo creo que como mínimo profesional, como mínimo. Y entonces iterar, ir moviéndonos entre profesional y alto rendimiento dependiendo de la situación. Yo, por ejemplo, pues ahora mismo estoy actuando como un profesional, pero supongamos que, pues no lo sé de esta entrevista surja algo que en el promedio de las entrevistas no suele suceder, lo que sea, ¿vale? Da igual. Ya estaríamos hablando de que voy más allá del profesional, ¿me explico? O de repente en un evento, como hacemos, ¿no? Eventos presenciales, pues hacemos algo que no es costumbre hacer, que no está en el promedio, pues ahí estaríamos en el alto rendimiento. Yo recomiendo que seamos profesionales y que tonteemos y que juguemos con el alto rendimiento. Siempre, eso sí, importante, estar cerca de alguien que trabaja el alto rendimiento. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque el alto rendimiento también desgasta, ya lo he dicho antes, y cansa y agota. Y no es sano. Mantenido en el tiempo tampoco es sano. Es decir, hay que saber regularse, hay que saber tus tiempos, los tiempos de cada uno, que no son los mismos para uno o para otro, pero sería moverse entre esas dos. Muy bien, pues explícanos en qué consiste el alto rendimiento, qué cositas significa qué cositas es estar aquí, qué cositas es estar arriba. Bueno, cuéntanos un poquito algún tip para pasar arriba a estar abajo o cuándo pasar arriba. Bueno, tú ya sabes, tú de esto tienes muchísima experiencia y sabes mucho más que contarnos. Bueno, como habrá muchas personas que se estarán preguntando, Lola, pues esto, como tú, ¿no? ¿Qué es esto del alto rendimiento y cómo lo pueden aplicar en su vida y en su negocio? Yo diría que, mira, yo te voy a explicar un poco mi historia para que se entienda desde dónde yo utilizo el alto rendimiento, para que la gente que nos esté viendo, pues lo pueda asimilar fácilmente. Yo, como he dicho, he estado más de 15 años dentro del mundo paralímpico en esquí. Antes de eso ya había hecho algún otro deporte, había hecho atletismo, había hecho natación y demás, pero bueno, el deporte con el que finalmente me casé fue el esquí y bueno, pues es un deporte para mí maravilloso, no por el hecho simplemente de que sea montaña, sea nieve, sino porque a diferencia de muchos otros, es cuando yo lo practicaba compitiendo y demás, es un deporte muy autónomo. Es un deporte que te da mucha autonomía, que no vas agarrado con ninguna cuerda, ninguna historia, eres autónomo, ¿no? Y cuando pasé a entrar en el mundo del emprendimiento, claro, yo veía mucha gente haciendo cosas, haciendo talleres, masterclass y todas esas cosas que tú también sabes, ¿no? Y yo pensaba, digo, oye, ¿cómo entro yo aquí? O sea, ¿cómo me doy a conocer? ¿Cómo me hago un hueco en el mercado, ¿no? Porque aquí todo el mundo ya está ubicado y ¿qué hago yo aquí, ¿no? Y entonces, una de las cosas que yo más he utilizado y siempre recomiendo a mis alumnos es el tema de modelar, que esto en según qué ámbitos está mal visto, ¿vale? La gente dice, no, pero copiar una copia, y digo, bueno, pues hace miles de años que utilizamos la rueda como invento y nadie se ha quejado y todos estamos copiando, ¿vale?
Pero bueno, Exactamente. Eso es solo en el colegio donde nos dicen que no nos podemos copiar. Pero claro. una vez que sales del colegio del ámbito, al ámbito de estudio, el ámbito educativo, modelar, que no es exactamente copiar, está al orden del día. Totalmente, totalmente. Y además es muy bueno. De hecho, es tan bueno que ya lo hacemos de forma inconsciente y de forma natural. Es algo propio de la condición humana. Cuando nacemos, estamos modelando y absorbiendo toda la información de nuestros padres o tutores legales y es inevitable y lo hacemos. Hasta los 7 años como mínimo estamos ahí absorbiendo como una esponja. Y nadie se ha quejado tampoco. Sin embargo, pues sí que es cierto que cuando entras en el mundo del emprendimiento, pues parece que en algunos sectores hay un poquito de recelo con este tema de copiar métodos o copiar sistemas y demás, cuando en realidad, desde mi punto de vista, nadie ha inventado nada, nadie hemos inventado nada, sino más bien que hemos descubierto algo. La música ya estaba allí antes de que fuera descubierta, los sonidos ya estaban allí, ¿no? Yo creo que una de las cosas que a mí más me ha ayudado a precisamente emprender, posicionarme, poder ayudar a mucha gente, que la autoinclusión precisamente esté en boca de muchísima gente por todo el mundo, pues es utilizar el alto rendimiento. Y una de las maneras ha sido esta, modelar. Modelar a personas con las que yo me he formado, personas que yo he visto en Internet. Es decir, hay una parte de la formación que vas a recibir cuando tú te apuntas a un taller o vas a un evento o haces una mentoría. Hay una parte que no te la van a dar directamente, no te la van a dar conscientemente, sino que va a estar allí de forma implícita en todo el proceso que tú vas a llevar, que es pasar horas con la persona. Tú y yo, pues tú y yo trabajamos ya juntos desde hace ya bastante tiempo, Lola, y tú lo has visto, y hemos hecho muchas sesiones y nos hemos visto en presencial, en online, de todas las maneras posibles, y tú seguramente has estado seguramente modelando mucho de lo que has visto en mí, Efectivamente. porque, pues por esto, porque sin necesidad de que yo te lo diga, pues la forma de hablar, la forma de los tonos, los ritmos, yo qué sé, la corporalidad, vete tú a saber. Y todo eso acelera muchísimo un proceso de aprendizaje, acelera muchísimo, muchísimo. Y de esto no se habla mucho, porque como te he dicho, la mayoría de la gente lo asocia con esto de copiar, esto de tal, cuando en realidad es algo natural del ser humano. Entonces, a mí fue una de las cosas que más me ayudó y es lo que hacía precisamente cuando competía en el régimen de alto rendimiento, era por la condición pues bueno, que no veo como tú, digamos, que no tengo toda la capacidad visual al 100%, pues el ver, por ejemplo, cuando yo esquiaba, cuando entrenábamos, ver un vídeo a mí no me servía, porque yo no veía muy bien la posición de esquí y cómo estaba. Entonces, muchas veces era estar en la nieve, en pistas, y tocar. El entrenador se ponía con la posición de esquí y yo le tocaba la cadera, le tocaba el hombro, le tocaba los brazos para saber un poco cómo estaba. Y a raíz de allí, él se iba moviendo, entonces yo le iba modelando el movimiento. Y así es como yo fui aprendiendo. Y también me ayudó muchísimo observar a compañeros míos de competición y también a otros rivales. ¿Para qué? Pues lo que decía, para modelar. Muchas cosas que a lo mejor no me decía mi entrenador. O incluso había pasado de ir a un gimnasio y modelar lo que estaban haciendo mis compañeros en algún ejercicio para yo hacerlo bien. O sea, el modelar está a la orden del día. Y si quiere, y cualquier persona que quiera realmente posicionarse y acelerar el proceso de crecimiento de un negocio, tiene que modelar sí o sí. Todos los referentes que conozco, que no son pocos, todos han tenido mentores y me consta, a los que han copiado y a los que han modelado. Todos. Otra cosa es que luego muchos no hablan de ello. Pero pues tengo la fortuna de haber podido estar en los lugares y momentos adecuados para poder adquirir esta información. Y no creo tampoco que sea ningún secreto, porque al final tú observas y el mundo ya está inventado. Entonces, al final es una cuestión de que, pues tú, si te pones a emprender, utilices, en este caso, el alto rendimiento para poder posicionarte tú más deprisa. Ya sabemos que la esperanza de vida de un ser humano es más o menos de promedio de 85 años, pues no es que quede mucho tiempo para ver resultados si vas despacio. Entonces, también el alto rendimiento invita a eso. Ujú. ¿Y qué opinas tú de la gente que dice, yo no modelo porque, porque entonces no soy yo, porque entonces no es mi esencia, porque
bueno, esas reticencias que tiene gente, sobre todo del crecimiento personal, a esto de modelar, bueno, y de otros mundos. Pero bueno, este es el que yo conozco y es el que te pongo delante. Ay, es que entonces no es mi esencia, es que yo pierdo mi, no sé lo que. Uy, se me va la cámara. Muy bien. ¿Qué opinas? Pues yo opino que no saben muy bien lo que dicen. No saben muy bien lo que dicen por dos razones. Primera, porque si dicen esto es porque tienen resistencia a algo. Y esto, pues, tiene solo que ver con ellos y sus incomodidades. Ya entraríamos en un mundo de heridas pasadas y todas esas cosas. Pero es que luego hay otra cosa que tampoco están teniendo en cuenta y es que nunca, nunca, nunca van a poder ser igual que esa persona a la que están copiando o modelando. Es imposible, es físicamente imposible, cuánticamente imposible. Va en contra de las leyes de la naturaleza el que tú llegues a ser igual que esa persona, porque de ser así, serías esa persona y te comportarías como esa persona. Así que es imposible. Por lo tanto, como por mucho que se diga o digamos esto de copiar, modelar y demás, nunca vas a ser igual que esa persona. Te puedes parecer mucho. Sí, puedes parecerte mucho, pues como estos imitadores, ¿no? De la tele o tal, que imitan muy bien a ciertos personajes, pero todos sabemos que son una copia, que se ve. Es que no hace falta pensar mucho, no hace falta tener pues eso, no hace falta tener un máster en Harvard, ¿no? No hace falta ser ingeniero, o sea, tú lo ves y notas que es una energía diferente. Y por eso mismo, las personas que no están, o sea, que dicen eso, es que no están teniendo esta idea en cuenta. O sea, es un principio básico que es que por mucho que tú me modeles a mí, por mucho y tú lo sabes porque lo hemos hablado muchas veces, por mucho que tú me copies a mí, nunca vas a ser como yo, nunca vas a tener el impacto que yo, porque el impacto no es ni mejor ni peor, ni más ni menos, es distinto. Lo que sí que vas a hacer y vas a conseguir si me copias o me modelas, si absorbes cosas que yo hago, es que vas a acelerar el proceso, porque al final es como el carnet de conducir. Tú imagínate el carnet de conducir. El carnet de conducir se resume en un libro, ¿no? El libro de la autoescuela. Pues técnicamente, toda la gente que se examina para el carné están copiando el mismo libro, ¿vale? Primer punto, y nadie se ha quejado. Y segundo, el hecho precisamente de copiar, ¿qué permite? Pues garantías, garantías, porque estás utilizando un método ya probado, un método de conducción, un método de señales, un método que ya está validado pues desde hace años, ¿no? Entonces esto también es lo que pasa cuando tú me modelas a mí, cuando tú me copias o cuando otros referentes copian. O sea, aceleran muchísimo el proceso. ¿Por qué? Porque no tienen que estar haciendo prueba y error o ensayo y error, digamos, o ensayo y aprendizaje. No tienen que hacerlo. Directamente van sobre seguro. Obviamente aparte de que tú copias literalmente, es bueno, y tú lo sabes que yo lo digo mucho, que te cuestiones el paradigma, es decir, que te preguntes por qué lo haces, que le busques siempre el porqué de las cosas, ¿vale? Porque al final, pues si solo te limitas a hacer porque lo dice Pepito, pero no entiendes el por qué se está haciendo, pues el día de mañana Pepito cambiará la estrategia, tú no sabrás por qué, pero Pepito irá tranquilo. ¿Por qué? Porque al final Pepito se maneja con los principios, con los fundamentos, que de esto hemos hablado mucho. Bueno, quiero haceros una salvedad, y es que antes he hablado de música porque Gabriel es músico y es actor. No solo es actor, sino que va ha presentado hace poco una película en la que tiene un papel. Bueno, pero eso es una coñita. Ahora lo que quiero preguntarte es, vaya. Lo que quiero preguntarte es, ¿desde dónde? Ya que has hablado desde dónde tenemos que hacer las cosas, desde dónde Gabriel hace las cosas, Pues mira, ¿desde es una dónde nos pregunta. propones que hagamos las cosas? Claro, bueno, sí, es la misma pregunta. Donde Gabriel las hace es desde donde la Gabriel las propone. Yo ya sabes que solo recomiendo cosas que yo he hecho y que he probado y que he constatado por mi propia experiencia. Pues mira, es una pregunta muy interesante y voy a tratar de sintetizarla. ¿Desde dónde hacer las cosas? A ver, la respuesta rápida, típica y fácil es desde el amor y todas esas cosas. Yo no me voy a quedar ahí, ¿vale? Voy a desgranar esta respuesta porque tiene miga. El desde dónde, para que la gente lo entienda, tiene que ver con la intención, ¿vale?
Y imaginemos que la intención es algo así como como una escopeta, como un cañón que tenemos dentro de nosotros, con el que cargamos, ¿vale? Y lo cargamos de una energía, ¿vale? Entonces, en función de con qué intención, o sea, cómo cargamos esa intención, pues el resultado será uno u otro, ¿vale? En mi caso, y lo que yo obviamente recomiendo, es hacer las cosas desde un lugar donde el que tienes delante no sale perjudicado. Me voy a explicar. Lo voy a tratar de hacer muy rápido y muy simple para que la gente lo entienda, ¿vale? Y si luego hay preguntas, pues la gente te podrá preguntar a ti, porque tú, como sabes de esto y vienes o sea, estamos trabajando juntos, pues ya les explicarás, ¿vale? Pero básicamente, uno de los principios que yo sigo es amar a mi peor enemigo igual que me amo a mí mismo. Esto no es nada fácil y tampoco significa que yo lo consiga siempre, pero es una premisa. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque de esa manera te estás moviendo desde lo que llaman el amor incondicional. Y entonces, ¿qué significa esto? Cuando tú te mueves desde allí, lo bueno es que cualquier cosa que sale de tu boca es apuesta segura, es caballo ganador, cualquier cosa. Ese es el detalle. Fíjate que simple la respuesta, pero al mismo tiempo qué compleja, ¿vale? Y es cuando tú decidas hacer cualquier cosa, una comunicación, un vídeo, una ponencia, lo que sea, ¿vale? Trata de hacerlo, trata de hacerlo desde allí. O sea, desde que tú lo que vas a decir es como si te lo quisieras decir a ti mismo. ¿Cómo te tratarías a ti? Pues de esa misma manera tienes que tratar a los demás. Hombre, a menos que tú te trates mal, pues no. Pero como entiendo que todos aquí nos gusta tratarnos bien, pues tú tienes que tratar igual de bien a la gente, aunque no los conozcas. O sea, la gracia y lo bueno de todo esto, de funcionar así, es que ni siquiera necesitas saber quién tienes delante. Porque siempre va a funcionar, es lo que yo digo, vender con los ojos cerrados, ¿no? Que lo digo muchas veces y la gente se ríe. Digo, sí, vender con los ojos cerrados, porque yo ahora mismo no sé quién va a ver esta entrevista. Yo no sé quién va a estar viendo esto ahora mismo. Lo que sí sé es el impacto que puedo causar por el desde dónde lo estoy haciendo, desde dónde estoy diciendo las cosas. Y esto no es nada muy loco, esto es muy simple. Es como si, de hecho, a veces me han preguntado, ¿no? Oye, ¿tú desde dónde hablas, Gabriel? Si pudiera ubicar el lugar físico del cuerpo desde donde yo estoy hablando en este momento, sería desde aquí, desde el pecho y desde las entrañas, desde ambos lugares, no desde la cabeza. ¿Qué es lo que mucha gente hace? Porque la gente habla desde la cabeza cuando es conocimiento, retentiva, memoria, estructura, pero en realidad la cabeza no conecta con la gente. Lo que conecta es el corazón y el estómago. Y esto obviamente, pues también he podido adquirirlo en parte por mi etapa, como has dicho tú antes, de músico, de artista, de escenario, ¿no? ¿Y por qué? Porque se trabaja mucho cuando se proyecta la voz. Pero es desde ahí, es desde dentro, desde el estómago y desde el corazón. Cuando tú hablas desde ahí, o sea, si tuviéramos algún tipo de aparato que pudiera medir la carga energética de hablar desde allí o hablar desde la cabeza, veríamos claramente la diferencia. Y la diferencia es abismal. O sea, tan clara como que seguramente las personas que están viendo esto ahora no saben por qué, pero sienten una especie de afinidad con esta persona que a lo mejor no conocen o conocen de poco, o aunque ya la conocieran, pues como que sienten esa afinidad, ¿no? Desde allí recomiendo hablar, Lola, desde allí. Y además, ¿sabes lo bueno de todo? Que todos tenemos esa habilidad. No hay que ir a formarse a ningún sitio, no hay que ir a hacer ningún bootcamp, ni hay que ir a hacer ningún nada. Eso está en tu corazón, eso está en tu estómago. Lo que pasa es que en un mundo donde estamos cada vez más mentales, pues cuesta bajar al corazón. 40 centímetros solo. 40 centímetros nos separan de un lugar u otro. Mira qué cosa que parece muy sencilla lo que estás diciendo, pero a la mayoría de los mortales nos cuesta un potosí hacer esa bajada, ¿no? Hablar con la cabeza y hablar con el corazón. Sobre todo cuando estás transmitiendo contenido, ¿no? Que parece que el contenido tiene que salir solo de aquí. Pero no.
El contenido tiene que salir también del corazón porque si no, como tú dices, no llega con la misma energía. Y si no llega con la misma energía, no empatiza con el resto del personal que te está escuchando. Bueno, vamos terminando la entrevista. Gabriel, ¿qué quieres decirnos? ¿Qué es el colorario que, como decíamos en matemáticas? Colorario, el resumen, ¿qué mensaje? Pues mira, voy a comentar varias cosas. Lo primero, que si hay personas que se han quedado hasta este punto de la entrevista y les resuena todo esto que estamos comentando, decir que esto no termina aquí, que Lola pues está haciendo muchas cosas constantemente, que yo también, y que si, bueno, si ha habido suerte con la persona que nos está viendo y nos está viendo antes del 8, 9 y 10 de noviembre del año 2024, pues seguramente podrá asistir al próximo evento que precisamente es en esas fechas y que es en Madrid. Despierta tu visión. Y de no ser así, si lo estás viendo más tarde, no te preocupes porque van a haber más eventos presenciales. Tienes que hablar con Lola y ella seguramente te va a ir informando, ¿vale? Y si no, pues bueno, yo, si me buscan, me encuentran fácilmente. Esto lo primero. Y lo segundo es que emprender no es fácil, ¿vale? Emprender no es fácil, pero todo el mundo puede. Yo considero que todo el mundo puede, pero no todo el mundo quiere. Esto se explica igual que cuando... Quiere pagar el precio, ¿no? Que Efectivamente, decimos. claro, efectivamente. Y esto es muy fácil. Aún así hay gente que sigue creyendo, no, no todo el mundo puede emprender, no todo el mundo está... Cuando yo escucho esto, lo primero que pienso es, vale, se te rompe un brazo. ¿No estás capacitado para operarte, para hacerte una intervención? ¿Te quedas así? No, no, ya, urgencia, esté como esté. Pues eso, es una cuestión de prioridades. Yo considero que es una cuestión de prioridades. ¿Cuántas cosas hemos hecho en el mundo? ¿Cuántas cosas hemos hecho en nuestra vida que las hemos hecho simplemente por interés? El interés es igual a prioridad. Y a lo mejor ha sido solo aprender a coser, ya ves tú. O a lo mejor ha sido, pues no lo sé, hacer croquetas. O a lo mejor ha sido montar en bici. O a lo mejor ha sido vender. O a lo mejor ha sido emprender. Pero en cualquier caso, lo hemos hecho por interés. Y por interés se genera la prioridad. Entonces, ¿por qué la gente no emprende? ¿Que no tiene interés? ¿Por qué la gente emprende pero no tiene los resultados que le gustaría? Porque no tiene interés en tenerlos. No, joder, pero ¿cómo puedes decir esto? Si tuvieras de verdad interés, es como estudiar para un examen. Oh, es que he suspendido. Si has suspendido será porque no has estudiado suficiente. Las cosas como son, ¿vale? Y no te estamos diciendo que seas mal estudiante, simplemente que no tienes interés. Si tuvieras interés, la prueba está ahí, ¿no? Yo, no sé si es tu caso, Lola, pero yo en mi caso ha sido así. O sea, yo las asignaturas del colegio, del instituto o de la universidad que haya sacado peores notas es por falta de interés. Luego puedo decir que se me da mejor o se me da peor, pero eso es igual a, pues que no le he dedicado tanto como a otras cosas, ni más ni menos, ¿vale? Entonces, para mí, creo que si hay alguien que nos está viendo, que tiene dificultades para emprender y que quiere darse la oportunidad de ver la vida y los negocios desde otro lugar y despertar su visión y pasar de emprendedor a visionario, yo creo que tiene que estar en alguno de estos eventos, ¿no? Que hacemos. De hecho, es lo que he dicho, el 8, 9 y 10 de noviembre del 2024 hacemos uno en Madrid, presencial. Lola va a estar. Lola además creo que tiene algunas entradas todavía. Y bueno, tanto Exactamente. si lo estás viendo antes de esas fechas como si lo ves después, yo creo que siempre va a haber oportunidades, siempre y cuando, como digo, haya interés. Muy bien, pues yo creo que lo dejamos aquí. Gabriel es una grandísima persona, primero, grandísima persona, grandísimo referente después, pero como primero es una grandísima persona y le doy las gracias por estar aquí y Wanda. ¡Tawanda! Nos vemos nunca me acuerdo, 8 9 y 10, ¿era? Eso es, 8, 9 y 10 de noviembre en Madrid, ¿vale? Para las personas que quieran, todavía queda alguna entradita por ahí, que le pregunten a Lola. Vale, pues aquí estamos. Towanda.